Entonces, en la clase anterior ya empezamos a hacer algunos programas. En esta clase vamos a hacer unos mejores programas utilizando dos temas. El primero de ellos se llama los ciclos de repetición o las estructuras de repetición. Entonces, nuevamente, yo voy a hacer uso de los algoritmos y en esta parte de los diagramas de flujo para explicarles en qué consisten los ciclos o las estructuras de repetición. También se les conoce como los bucles. Entonces, rápidamente, la simbología de un diagrama de flujo para mí es súper importante que yo les explique cada uno de estos símbolos, porque ustedes más adelante van a plantear, a diseñar sus programas utilizando estos símbolos del diagrama de flujo. Entonces, la clase anterior ya vimos las sentencias de decisión o las estructuras de decisión. Ya vimos las estructuras sys-case, cómo trabaja, y empezamos a ver los ciclos. Por eso es bien importante para mí que ustedes conozcan los símbolos que yo utilizo para las estructuras de repetición. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Entonces, empezamos. Las estructuras de repetición o bucles, o también conocido como ciclos, básicamente son tres. Algunos profesores dicen que son 4, yo me quedo con que son 3. Tenemos la estructura while, la estructura do while y la estructura for. Estas tres estructuras trabajan de una manera mejor si yo las acompaño de dos instrucciones más, break y continue. Estas tres estructuras trabajan mucho mejor, además de agregarle las estructuras break y continue, lo que se le conoce como un acumulador. Con esta parte de que nosotros llamamos acumulador, podemos hacer mejores programas y programas un poquito más interesantes. Entonces, empezamos a ver el ciclo while. Entonces, el ciclo while consiste en repetir de 0 a n veces. ¿De qué depende? Del valor de mi condición. Entonces, yo utilizo este símbolo de diagrama de flujo que yo vengo por aquí. Yo vengo por aquí, llego a mi bloque de condición, pregunto, ¿mi condición se cumple? Si se cumple, me meto al ciclo y hago un cierto proceso, termino de hacer mi proceso y regreso. Y vuelvo a preguntar. ¿La condición se cumple? Si me dice que sí, entro al ciclo, hago un cierto proceso, termino de hacer ese proceso y regreso a preguntar. ¿Mi condición no se cumple? Si me dice que no, me salgo del ciclo y continúo con lo demás. Muy bien. El ciclo while, de una manera más completa, se compone de las siguientes partes. Yo tengo mi valor inicial, yo tengo mi valor final, o también se le conoce como condición, mi bloque de proceso y mi bloque de incremento. Este bloque de incremento puede ser positivo o puede ser negativo. Este bloque de incremento puede ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10 o de 1000 en 1000. Pero también puede incrementarse de punto 1 en punto 1, de punto 5 en punto 5, de punto 75 en punto 75. El valor que ustedes quieran, positivo o negativo. Muy bien. Al igual con las estructuras de selección, el if, else, yo puedo poner un while dentro de otro while. Pero antes de adentrarme a esto, por ejemplo, mi ciclo while, yo lo puedo utilizar para hacer una serie de sumas. Por eso aquí está la sumatoria. Esa sumatoria yo les había mencionado que puede ir de un valor inicial, el que yo quiera, hasta un valor final, con incrementos
Pueden ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 20 en 20, de 50 en 50. Pero también el ciclo while yo lo puedo utilizar para hacer una serie de productos. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Entonces, no se les olvide, al igual que las sentencias de decisión, yo puedo poner un ciclo while dentro de otro ciclo while. Entonces, yo tengo aquí un ciclo while marcado con rojo, yo tengo un ciclo while marcado con negro, y yo el ciclo while negro lo quiero meter en el ciclo do while con rojo, exactamente en el bloque de proceso. Y vamos a ver qué me queda. Me queda lo siguiente. Entonces, de esta manera, yo estoy metiendo ya un ciclo while dentro de otro ciclo while. O en otras palabras, una sumatoria con otra sumatoria. Quiero que por favor se fijen, me voy a regresar tantito. Para la sumatoria, en rojo, yo estoy usando un índice y para la sumatoria en negro, yo estoy usando un índice J. Entonces, al igual que con el switch, cada uno switch debe de tener su sentencia de decisión. Aquí nosotros tenemos que poner, o en otras palabras, cada sumatoria debe tener su índice muy diferente al otro. Si no, si son iguales, nos vamos a meter en problemas. Muy bien, entonces si Profesor, ustedes tengo se una duda. fijan, sí, dime. Disculpa que lo interrumpa. Sí, no, ¿El programa no reconocería a J como un número imaginario? no, no, no. Ok, ok. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. ¿Sale? Va. Sí, profe. Pero vamos a pensar que tú tienes esa duda. Bueno, pues no le pongo J, le pongo K, o L, Claro, o claro. Z, el que tú quieras. Va. Es más, ¿y por qué en lugar de J, por qué no le pongo amor? ¿Sale? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos. Entonces, yo ya puse un ciclo dentro de otro ciclo. Continuamos. Entonces, yo tengo del lado izquierdo una sumatoria y del lado derecho que tengo una serie de productos. Entonces, aquí quiero que vean una cosa que para nosotros es bien importante, que es el acumulador. Cuando yo voy a hacer una serie de sumas, por eso está en rojo, mi acumulador, mi acumulador debe de empezar con 0. Yo aquí a mi acumulador, yo le puse suma. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que el valor de 0 asígnaselo a suma. Entonces, cuando yo voy a hacer una serie de sumas, el acumulador debe estar inicializado con 0 y luego se hace todo el proceso. Cuando yo voy a hacer una serie de productos, mi acumulador debe estar inicializado con el valor de 1. A mi acumulador, en la serie de productos del lado derecho, yo le puse multi y vean con qué valor está inicializado, con 1. Es bien importante esa parte. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo voy a hacer una serie de sumas, empiezo con 0. Cuando hago una serie de productos, mi acumulador empieza con 1. Continuamos. Entonces yo puedo poner una serie de productos dentro de una serie de sumas, o una serie de sumas dentro de una serie de productos, o una serie de productos dentro de una serie de productos. ¿Sale? Entonces, aquí están esos casos. Nuevamente vean los índices. Que si, por ejemplo, en este caso, mi serie de productos, yo estoy manejando el índice I. Para mi serie de sumas, estoy manejando índice J igual a 0. Ese delta I significa que yo voy a incrementar la serie en 1, pero no puede ser 1. Yo les había dicho, le puedo poner 5, un incremento de 10 o de 20 o de 0.1 o de 0.2 o de menos 1.1, el valor que según el problema me lo esté pidiendo. No necesariamente tiene que ser entero. Continuemos. Era lo que les decía, yo puedo meter una serie de productos dentro de serie de productos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es imprima los números del 1
hasta el 5. Entonces, ¿quién es mi límite inferior? O mi valor inicial, el 1. ¿Quién es mi límite superior? 5. ¿O quién va a ser mi condición? N. Entonces, si ustedes se fijan, aquí pongo N igual a 5, mi valor inicial es 1. Entonces, vengo por aquí, pregunto, 1, ¿eres menor o igual que 5? Y ¿eres menor o igual que N? Si me dice que sí, entro al ciclo. ¿Y qué tengo que hacer en el ciclo? Nada más mandar a imprimir el contenido de I. ¿Y cuánto vale I? Si ustedes se fijan, en el lado derecho tengo una variable que se llama imprime y que voy a imprimir el número 1. Posteriormente, ¿qué hago? Incremento mi índice o incremento mi contador. Ahora, ese contador es 2 y yo lo estoy marcando con rojo. Regreso y pregunto, 2, ¿eres menor que 5? Si me dice que sí, ¿qué voy a hacer? Imprime el contenido de I. Ya lo imprimí. Posteriormente, ¿qué hago? Incrementa tu contador. Ahora vale 3, es en azul y regreso. Pregunto, 3 eres menor o igual que 5 y eres menor o igual que N. Si me dice que sí, imprime I. ¿En qué nos quedamos? En el 3. Imprimo I, incremento el contador en una unidad. Ahora es el 4, color violeta. Regreso y pregunto, 4 eres menor o igual que 5, falso o verdadero. Si me dice que es verdadero, mando a imprimir el valor de I, que es 4, incremento mi índice en una unidad, 5. Ahora es el café. Regreso y pregunto, 5, ¿eres menor o igual que N? Si me dice que sí, entro al 5, al ciclo. En este caso, ¿en qué consiste? Pues mandar a imprimir el contenido de I, que es 5, incremento mi contador en una unidad. Ahora es 6, el color verde. Pregunto, 6, ¿eres menor o igual que N? Me va a decir que es negativo, que es falso. ¿Qué hago? Me salgo del ciclo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Puedo, No, ¿puedo continuar? sí, Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, nuevamente el mismo programa, pero ahora quiero de 2 en 2. Entonces, ¿quién es mi valor final? N. ¿Quién es mi valor inicial? I. Y pregunto, 1, ¿eres menor o igual que 5? Si me dice que sí, pues mando a imprimir el contenido de I, que en este caso es 1. Incremento mi contador en 2 unidades. Si antes valía 1 más 2, 3, que es lo que está en rojo. Regreso y pregunto por mi condición. 3, ¿eres menor o igual que 5? Si esto es verdadero, entro al ciclo. En este caso, ¿qué hago? Mando a imprimir el 3, incremento mi contador en 2 unidades. Si antes valía 3, ahora ¿cuánto vale? 5, que es en el azul. Pregunto, ¿5 eres menor o igual que 5? Si me dice que es verdadero, entro al ciclo. ¿En qué consiste mi proceso? Nada más mandar a imprimir el valor de I, incremento mi contador en 2 unidades. Si antes valía 5, ahora ¿cuánto vale? 7 es el color violeta. Y pregunto, 7 eres menor o igual que N. Si me dice que sí, entro al ciclo, pero en este caso, como es falso, ¿qué hago? Me salgo del ciclo. Muy bien. Entonces yo puedo ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 20 en 20, dependiendo de mis necesidades. Bueno, pero también yo puedo ir al revés, desde la parte superior a la parte inferior, como en este caso, ¿no? Imprime los números del 5 hasta n igual a 1. Entonces, ¿quién es mi condición? N igual a 1. ¿Quién es mi valor inicial? I igual a 5. Pregunto, 5, ¿eres mayor o igual que 1? Si es verdadero, ¿qué hago? Mando a imprimir el valor de I. ¿Cuánto vale I? 5. ¿Y luego qué hago? Decremento mi contador en una unidad. Entonces, ya vieron la manera en cómo trabaja esta parte. Esta parte a mí me interesa. Regreso y pregunto, ¿ahora cuánto vale mi contador? 4. 4 es mayor o igual que 1.
Si me dice que sí, mando a imprimir el contenido de I, que en este caso es 4, y decremento mi contador. Regreso y pregunto. 3, ¿eres mayor que 1? Y ¿eres mayor que N? Si se cumple, mando a imprimir el contenido de I, que es 3, y decremento mi contador en una unidad. Regreso y pregunto. 2, ¿eres mayor que 1? Y ¿eres mayor o igual que 1? Si me dice que sí, entro al ciclo, mando a imprimir el 2, decremento mi contador en una unidad y regreso y pregunto. Y pregunto es, 1, ¿eres mayor o igual que 1? Si me dice que sí, mando a imprimir el valor de I, decremento mi contador, ahora vale 0, que es el verde, y regreso. Y pregunto, 0, ¿eres mayor o igual que 1? Y ¿eres mayor o igual que 1? En este caso es falso. ¿Qué hago? Me salgo de ciclo. Entonces, ustedes se pueden ver, yo puedo hacer cosas de manera de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, utilizando este ciclo while, o el ciclo for, o el ciclo do while. Ahorita nada más por el ciclo while estamos trabajando. Muy bien. Ejemplos. Suma los 5 primeros números capturados del teclado. Entonces yo tengo una variable que yo voy a meter estos datos y quiero hacer la suma de estos datos. Para hacer una suma, yo voy a utilizar mi símbolo de sumatoria, que va desde igual a 0 hasta n-1 de aquí, y cada uno de mis elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí arriba están. O yo lo puedo hacer, en este caso lo rojo es de 0 hacia arriba o de arriba hacia abajo. Aquí en mis datos, lo rojo significa que yo lo puedo hacer de izquierda a derecha, pero yo también lo puedo hacer de derecha a izquierda. Muy bien. Continuamos. Entonces, este es un ejemplo parecido al anterior, nada más que ahora lo voy a ir sumando. Entonces, aquí está el comportamiento y aquí está mi tabla. Entonces, por el momento no me quiero detener en este, o si tienen duda, quieren que lo explique, lo explico, no hay ningún problema. Lo voy a explicar, porque esta parte es súper importante. Como ya voy a hacer una serie de sumas, yo voy a utilizar un acumulador. En esta ocasión aquí me falló. Mi acumulador se llama suma y ¿con qué valor lo inicializo? Con 0. Mi límite superior, ¿cuánto es? 5. Mi límite inferior, ¿cuánto es? 1. Entonces pregunto, 1, ¿eres menor o igual que 5? Si me dice que sí, ¿qué voy a hacer? Pues agarro el primer dato que es 7 y se lo voy a sumar a suma. Entonces 0 más 7, ¿cuánto es? 7. ¿Y en dónde lo voy a depositar? En mi variable llamada suma. Por eso aquí está en mi tablita. ¿Qué es lo que hago? Incremento mi contador en una unidad. Ahora vale 2, que es el azul. Pregunto, 2, ¿eres menor igual que 5? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Suma el contenido de suma más el segundo dato. ¿Cuánto vale el segundo dato? 4. ¿Cuánto vale suma? 7. ¿Cuánto es 4 más 7? 11. ¿En dónde lo voy a depositar? En suma. Una vez que hice eso, incremento mi contador en una unidad. Ahora, ¿cuánto vale? 3. Regreso y pregunto. 3, ¿eres menor o igual que 5? Si me dice que sí, entro al ciclo. ¿Qué tengo que hacer? Suma el tercer dato, que es menos 2, aquí a suma. ¿Cuánto vale suma? 11. ¿Cuánto vale el tercer dato? Menos 2. ¿Cuánto es 11 menos 2? 9. ¿En dónde lo voy a depositar? En suma. Una vez que ya terminé la operación, ¿qué hago? Incremento mi unidad, mi contador en una unidad. Ahora, ¿cuánto vale? 4. Regreso y pregunto. 4 es menor o igual que 5. Si me dice que sí, entro al ciclo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que sumar el suma más el cuarto dato. ¿Cuánto vale suma? 9. ¿Cuánto vale el cuarto dato? 9. ¿Cuánto es 9 más 9? 18. ¿En dónde lo voy a depositar? En suma. Continúo, incremento mi contador en una unidad. ¿Cuánto vale ahora mi contador? 5.
regreso y pregunto. 5, ¿eres menor o igual que 5? Eso es verdadero. Entro al ciclo y ¿qué tengo que hacer? Tienes que sumar el contenido de suma más el quinto dato. ¿Cuánto vale el quinto dato? Menos 5. ¿Cuánto vale suma? 18. ¿Cuánto es 18 más menos 5? 13. Incremento mi contador en una unidad que es 6 el rojo. Pregunto. 6, ¿eres menor o igual que 5? Me dice que es falso y continúo. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podemos continuar? ¿Todo bien? No les escucho. Sí, creo que todo bien. Todo bien, profesor. Muy bien. Entonces, diseña e implementa un programa que sume n números enteros capturados desde el teclado. Entonces, como fuera mi caja negra, yo tengo una cantidad de datos y esos datos los voy a capturar desde el teclado y los voy a depositar en una variable llamada dato o datos. ¿Y qué voy a obtener? Es un resultado cuyo contenido lo voy a almacenar en mi variable llamada suma. Entonces, para probar mi programa y probar lo que estoy haciendo con mi diagrama de flujo, yo propongo estos ejemplos. Algunos son números reales, otros son números complejos, pero vamos a ver cómo se hace todo eso. Entonces pongo inicio, declaro mis variables entero, n y i. Vamos a suponer que yo voy a utilizar el índice en lugar de i y el j, pues aquí lo declaro como si fuera un entero, y ya con eso, ya no se va a confundir si es un número complejo o un número imaginario. Ya nada más con eso. Cuando tú declares la variable j como entero, ya le estás diciendo que lo vas a utilizar para un índice. Y otras variables llamadas datos y sumas. Suma, como voy a hacer una serie de sumas, ¿con qué valor dijimos que debe estar inicializado? Con 0. Entonces, aquí yo le puse promedio aritmético. Aquí me pregunta, ¿cuántos datos vas a sumar? Pueden ser 3, pueden ser 20, pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000. Y aquí está mi ciclo do while, de abajo hacia arriba. Con esto estoy haciendo mi sumatoria. Entonces, ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a suponer que n vale 3. Yo vengo por aquí, pregunto, 1, ¿eres menor o igual que 3? Como esto es cierto, ¿qué voy a hacer? Pedir un dato desde el teclado. Puede ser el 100. Lo sumo, incremento mi contador en una unidad. Ahora, ¿cuánto vale? 2. Pregunto, 2, ¿eres menor o igual que n? Que en este caso 3. Como es cierto, ¿qué hago? Pido un segundo dato. Entonces ya metimos un 100, ahora que sea 1000. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar a los 100 más el 1000 y lo voy a depositar en suma. ¿Cuánto llevo? 1100. Incremento mi contador en una unidad, regreso y digo, 3 eres menor que 3, menor o igual que 3. Como se cumple mi condición, capturo un dato desde el teclado. Vamos a suponer que ahora valga mi tercer dato 10,000. ¿Y qué tengo que hacer? El valor de mi tercer dato más lo que yo tenía anteriormente, 10,000 más 1100, 11,100. ¿Dónde lo voy a depositar? En suma. Incremento mi contador. Si antes valía 3, ahora vale 4. Pregunto, ¿4 es menor o igual que n? Que en este caso 3. Como es falso, me salgo de ciclo y continúo. Mando imprimir el resultado de mi suma y ya con eso termino mi programa. Muy bien. Entonces yo también puedo hacer una serie de productos. Un ejemplo muy sencillo es el factorial de un número, ¿no? Por ejemplo, a mí si me dicen calcula el factorial de 5, yo lo puedo hacer multiplicando 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo también lo puedo hacer como 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, acuérdense bien, cuando yo voy a hacer una serie de productos, mi acumulador debe de valer 1. ¿Qué pasa si mi acumulador vale 0? ¿Alguien me puede decir?
El resultado siempre va a ser 0. Así es. Así es. Entonces, en este pequeño código, yo estoy implementando el factorial de un número. Entonces, ustedes se fijan, el producto es 1, mi límite superior es 5, mi contador o mi índice es 1. Pregunto, ¿1 eres menor o igual que 5? Si me dice que sí, ¿qué voy a hacer? Lo que valga producto por el valor de mi índice. En este caso es 1 por 1, donde lo deposito en producto. Incremento mi contador, que vale 2. Y pregunto, ¿2 eres menor o igual que 5? Si me dice que sí, ¿qué voy a hacer? Producto vale 1, mi índice vale 2. 2 por 1, ¿cuánto es? 2, ¿dónde lo deposito? En producto. Incremento mi índice, que es 3, y regreso y pregunto. 3 eres menor o igual que n. Entonces, ¿cuánto vale producto? 2. ¿Cuánto vale mi índice? 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. ¿Dónde lo deposito? En producto, que es 6. Incremento mi índice. Ahora, ¿cuánto vale? 4. Pregunto, ¿4 eres menor o igual que n? Si me dice que sí, entro al ciclo. Entonces, ¿cuánto vale producto? 6. ¿Cuánto vale mi índice? 4. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. ¿Dónde lo deposito? En producto. Incremento mi índice en una unidad. Ahora ahí vale 5, que es el verde. Pregunto, ¿5 eres menor o igual que 5? Si me dice que sí, entro al ciclo. Entonces, ¿cuánto es producto, que es 24, por la I, que es 5? 24 por 5, 120. ¿Dónde lo deposito? En producto. Incremento mi índice en una unidad y regreso y pregunto. 6 eres menor o igual que n, que es 5. Como es falso, me salgo del ciclo y continúo. Muy bien, continuamos. Entonces, diseña e implementa un programa que calcule el factorial de un número n. Entonces, como fuera mi caja negra, me interesa diseñar e implementar lo que está dentro de mi caja negra. Entonces, ustedes tienen que ser muy hábiles, empezar primero a sacar los datos. ¿Qué datos les proporcionan? N. ¿Qué voy a obtener? Una salida llamada factorial o el nombre que ustedes quieran. Resultado total, lo que ustedes quieran. Y otra parte importante a atacar es el contenido de mi caja negra. Algunos ejemplos previos. Yo les puedo preguntar, ¿puedo calcular el punto 4? ¿Si ven el punto 4? ¿Sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer? No, sí. A ver, ¿es pregunta, es aseveración o qué es? No, no se puede porque el factorial está definido para números naturales y el 0. Bueno, entonces todo eso hay que plasmarlo en el programa. Ya ven por qué es importante hacer como algunos cálculos previos, tomar todos los posibles casos para reflejarlos en el programa. Por eso es bien importante. Y es más importante todavía si hacen los cálculos. Ahí se ve muchísimas cosas. Entonces, diseño del programa. Entonces, pongo mi inicio, pongo mis enteros, ¿quiénes son? NI, dato y producto. Producto, por ejemplo, va a ser mi acumulador. Debe estar inicializado con 1. En este caso, como es real, es 1.0. Entonces, factorial de un número. Entonces, aquí, ¿qué hago? Dame el valor de n. Y aquí ya pongo todo mi ciclo. El ejemplo previo, nada más lo hice, lo copié, lo pegué. Y finalmente, ¿quién tiene el resultado? La variable producto lo voy a poner con un letrerito que se llama factorial, mi símbolo de igual, %F, puede ser %F, %D, %LF, el que ustedes quieran. Y terminamos. Entonces, de esta forma yo puedo hacer los cálculos de abajo hacia arriba. ¿Eso qué significa? 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo también les había dicho que puedo hacer 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cuál sería el diagrama?
sería este, ¿no? Entonces, quiero que se fijen, por ejemplo, cómo cambia mi condición y cómo cambia mi contador. Por ejemplo, mi contador va a cambiar. Ahora, en lugar de ir sumando, ¿qué va a pasar? Va restando. ¿Ya vieron cómo está mi condición con respecto al caso anterior? 1 es menor o igual que n. ¿Y cómo está ahora? De i igual a mayor. Entonces, quiero que se vean, que fijen cómo yo puedo hacer cálculos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Puedo hacer una serie de sumas o puedo hacer una serie de productos. Muy bien. Entonces, aquí más ejemplos de cómo calcular el factorial. En este caso es de arriba hacia abajo. Empiezo por el 5, luego el 4, luego el 3, luego el 2, luego el 1, luego el 0. Aquí viene otro tema bien importante. Con esto ya podemos hacer mejores programas más completos. Y empezamos con el tema de funciones. Entonces, el símbolo que yo ocupo para las funciones es el siguiente. Entonces, yo quiero que vean las funciones de varias maneras. La primera de ellas es que dado un problema, que ustedes tengan la habilidad para dividir ese problema, por ejemplo, en 5 pedazos. O tener la habilidad para dividir el mismo problema hecho por un alumno, pero ahora por otro que lo haga en 15 pedazos. O a lo mejor otro alumno, el mismo problema, que lo haga en 30 pedazos. Entre más pedazos, es mucho mejor para diseñar, para implementar. Entonces, dado un problema, hay que dividirlo en funciones, en lo más que se pueda. Si se puede en 5, si se puede en 20, si se puede en 30, si se puede en 50, es mucho mejor. ¿Sale? Entonces, este tema de funciones tiene muchos enfoques. Yo ya les di el primero. Entonces, mi símbolo que yo voy a utilizar es este. Y rápidamente explico. Para mí una función no es otra cosa más que un pedazo de código que se escribe una sola vez y se puede utilizar n veces. La función en otros lenguajes se les conoce como métodos, subrutinas o procedimientos. ¿Cuáles son las características de una función? Las características de una función son que tiene un nombre, recibe 1, 2 o más argumentos por valor o por referencia, regresa 0, 1 o 2 valores. Los argumentos pueden ser enteros, reales, complejos, arreglos n-dimensionales, listas. Un argumento puede ser una propia función y más. Pero con esto me quedo. Entonces, ¿cuáles son las características de una función? Tiene un nombre, recibe argumentos, regresa valores. Los argumentos pueden ser enteros, reales, complejos, arreglos, listas, funciones, etcétera, etcétera. Ejemplo de diseño de un programa que suma 2 enteros cualesquiera. Entonces, pongo inicio, pongo entero, A, B y C, pongo mi literito que me diga suma de 2 números, pido los valores A y B, y luego ¿qué hago? Me meto a mi bloque de proceso, sumo los datos A más B y lo deposito en C. Mando a imprimir el resultado, que es un resultado entero, por eso pongo %D, y ¿quién tiene mi resultado? C, y con eso termina mi programa. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo donde no ocupo funciones, pero quiero que vean cuál es la diferencia de este programa con el uso de funciones. Entonces, diseño un programa que suma 2 números enteros utilizando funciones. Entonces, declaro mis variables al igual allá, A, B, C, sumo de 2 enteros, pido los valores de A y B. Entonces, aquí viene el uso de mi símbolo
que yo ocupo para las funciones. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son las características de una función que tiene un nombre? En este caso, ¿cómo se llama mi función? Mi función se llama suma. ¿Cuáles son otras características? Que recibe argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? El valor de A y el valor de B. ¿Cuál es otra característica de las funciones? Que regresa valores. No sé qué haga esta función, pero me va a regresar un valor y ese valor lo voy a depositar en C, en la variable C. Para posteriormente poner un letrerito que me diga resultado y mando a imprimir el contenido C. Pero aquí, del lado derecho, viene lo importante. Aquí está mi función llamada suma. Aquí está el desarrollo de toda mi función. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo escriba este código, mando o invoco a mi función llamada suma. ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar dos argumentos reales, X y Y. Entonces, deben de coincidir los valores, el tipo de datos que le voy a pasar como argumentos. En este caso, ¿de qué tipo son A y B? Son real. ¿Y a quién se lo voy a pasar? A las variables X y Y. ¿De qué tipo van a ser? También real. Entonces, debe de coincidir el tipo de datos que yo le voy a pasar a la variable que yo los va a recibir. Entonces, deben de coincidir. Si no coinciden, va a haber problemas a la hora de ejecutar mi programa. Y finalmente, declaro una variable llamada Z. ¿Para qué me sirve Z? Pues para depositar el valor de la operación X más Y. ¿En dónde lo voy a depositar? En Z. Y finalmente, yo no le quise poner su traducción en español, me gusta en inglés, return Z. Entonces, ¿qué me hace esta instrucción? Me va a regresar el contenido de la suma de X y Y a quién se lo voy a depositar. ¿A quién lo va a recibir? A la variable C. ¿Para qué? Para posteriormente mandarle a imprimir. ¿Preguntas hasta aquí? Aquí me quiero detener un poquito. Con toda confianza, muchachos. Por mi parte, no. ¿Todo Yo tengo bien? una. Yo tengo una, profesor. Sí, dime. Ok, a ver si entendí. En este caso, su función es la suma, ¿no? Y se llama suma. Ok. La función se llama suma. Que haga la suma de dos números es otra cosa. Ok. Entonces, en este caso, antes de que haga la suma de estos casos, tiene dos variables antes, es decir, A y B, Sí, ¿cierto? sí. Ok. En este caso, nosotros tendríamos, en el caso del usuario, si el usuario quiere definir, yo que sé, un número natural como lo puede ser 3 y otro que sea 5, se lo tenemos que pedir a través del input, es decir, a través de su teclado, ¿no? Así es. Entonces, cuando nosotros sustituimos esos valores a la suma, nos daría lo que es nos daría lo que es la función, ¿cierto? Así es. Ah, ok, ok, vale. Sí, esa era mi duda. Si antes había que eh, pedirle al usuario que ingresara los valores. No, sí. Desde aquí, mira. Aquí en suma de dos números, abajito, valores para A y B. Discúlpame, no soy muy explícito en esto, pero aquí lo correcto sería introduce el valor de A, introduce el valor de B. Entonces no quise o no soy muy explícito en eso, entonces a lo mejor más adelante lo voy a poner, pero mis diagramas van a ser más largos, ¿no? Pero ¿se entendió la mecánica? Sí, ahora sí, ya. Entonces, Gracias. yo pido dos valores, como por ejemplo tú me dices que A valga 4 y B valga 9. El contenido de A se lo voy a pasar a la función llamada suma. En este caso, ¿quién lo va a recibir? X. Y el contenido de B, que es 5, dijimos, ¿a quién se lo voy a pasar? A Y. Y en la función, ¿qué me va a hacer? La operación suma, ¿no? Es bien importante el orden
de los argumentos, porque si yo le cambio el orden, a lo mejor mis cálculos me pueden dar un resultado erróneo. Aquí en este caso, pues no hay ningún problema, ¿no? Si yo pongo el valor de B por el de A y el de A por el de B, pues no pasa nada, ¿no? Pero habrá otros casos donde sí es importante el orden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió la mecánica? ¿Podemos continuar? ¿No los escucho? Sí, continuamos. Continuamos. Entonces, diseñe un programa que determine el número de maneras de elegir R cosas, R personas, entre N, sin considerar el orden. Este es un problema de combinaciones y se calcula de la manera siguiente. Si ustedes se fijan, yo tengo N factorial entre R factorial por NR factorial. Para mí, ¿eso qué significa? Que yo tengo que calcular 3 factoriales. Y muchas veces eso puede ser engorroso. Pero con el tema de funciones, con que lo escriba una vez el factorial, lo voy a utilizar 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Una para calcular R factorial, otra para calcular N factorial y otra para ¿qué? Para calcular la resta de N menos R factorial. Entonces, esto es lo que quiero que vean del uso de las funciones. Entonces, rápidamente, ¿quiénes son mis datos? N y R. Yo aquí le puse elegir o combinatoria o no sé qué, pero también me interesa lo de dentro de mi caja negra. Como siempre, cálculos previos para ver cómo lo que yo hago a mano lo quiero comprobar con lo que se hace con la computadora. Entonces, diseño del programa, pongo inicio, declaro mis variables, en este caso N y R, otras variables N, R y P. ¿Por qué? Porque voy a hacer una serie de productos. Las combinaciones, pido los valores para N y para R, y aquí está, aquí está. Entonces, si ustedes se fijan, yo estoy utilizando una función llamada factorial. ¿Qué le voy a pasar? Un solo argumento. ¿De qué tipo es N? Enteros. ¿Y qué me va a regresar? Un tipo de datos real. Entonces, no pierdan de vista eso. Les voy a dar un entero y me va a regresar un real. Entonces, una vez que ya tenga los 3 cálculos de N, R y P, aplico la ecuación, obtengo un resultado, lo mando a imprimir y fin. Entonces, yo para no meterme en problemas, siempre uso %F o %LF para todos los cálculos. O en otras palabras, declaro todas mis variables como reales, para no meterme en problemas. Entonces, aquí viene lo interesante. Por ejemplo, pido los valores de N y R. Vamos a suponer que en este caso N valga 5. Yo regreso aquí y estoy invocando en este primer rectángulo de mi función, estoy invocando a la función llamada factorial. El contenido de N, que es 5, ¿a quién se lo voy a pasar? A P. Y una vez ya dentro de mi función factorial, con el valor de 5, ¿qué voy a hacer? Pues voy a calcular el factorial, que ya lo vimos en ejemplos previos, ¿no? ¿Y qué voy a obtener como resultado? 120. ¿Y a dónde lo voy a depositar? A N. Muy bien, continuamos. Ya utilicé mi primera vez el factorial, mi función llamada factorial. Espérenme tantito porque ya no me deja seguir. Muy bien. Ahora voy a invocar por segunda vez mi función llamada factorial, que en este caso le voy a pasar el valor de 3. El valor de R, ¿a quién se lo voy a pasar? A la misma variable P. Entonces, en esta me va a calcular el factorial de 3. ¿Y cuánto es? 6. Y regreso ese dato a R. Muy bien. Entonces, me falta un tercer cálculo. Ese tercer cálculo, ¿cuál es?
Es el factorial de 5 menos 3. Entonces, de 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. ¿A quién se lo va a recibir? A P. Aquí dentro de mi función llamada factorial, voy a hacer los cálculos para el factorial de 2, del número 2. Que en este caso, el resultado es 2. ¿Quién lo va a recibir? P. Con estos datos, aplico la ecuación y mando a imprimir. Y con eso doy por concluido, por ejemplo, ese problema. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Puedo continuar? ¿No los escucho? Profesor, una duda. Sí, dime. ¿Creo que puedo regresar tantito? Sí, creo que sí. Ahí. ¿Me recuerda qué significa lo de igual porcentaje y a variable? Por ejemplo, de número de combinaciones igual porcentaje de. Por ciento de, me dice que voy a imprimir un número entero. Por ciento F, voy a imprimir un número real. ¿Y qué número real es ese? El contenido de elegir. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. ¿No? ¿De qué estamos para servir? ¿Puedo continuar? Sí, ¿Más dudas? sí, gracias. ¿Puedo continuar? Sí. Ok, continuamos. Entonces, la forma ascendente hacia arriba de hacer el factorial es esta, ya la vimos. Hacia abajo, ya la vimos. Lo que quiero que vean, cómo se pone el contador y cómo se pone la condición para poder hacer las cosas hacia arriba y hacia abajo. Tanto una serie de productos como una serie de sumatorias. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy calculando el factorial utilizando funciones, pero hacia abajo. ¿Y qué me debe de dar? El mismo resultado, como si yo lo estuviera haciendo hacia arriba. Es el mismo resultado. ¿Sale? Más adelante les voy a explicar que si yo quito el ciclo while y pongo el ciclo for y quiero calcular el factorial de un número, me tiene que dar el mismo resultado como si yo lo estuviera haciendo con el ciclo while. Y si quito el ciclo for y pongo el ciclo do while, me tiene que dar el mismo resultado si yo estoy utilizando el ciclo for o el ciclo do while. ¿Sale? Hacia arriba o hacia abajo. Me tiene que dar el mismo resultado. No debe de cambiar nada. Por eso es bien importante que yo les explique la manera en cómo trabajan estos ciclos. Ya vimos las combinaciones, que aquí en lugar de escribir 3 veces el procedimiento factorial, basta con que lo escriba una vez y lo ocupe 3 veces. Entonces aquí está una explicación un poquito más completa de cómo se hace y se invocan a la función factorial. Eso ya lo vimos. Bueno, creo que de mi parte ya sería todo. Entonces, ¿por qué es importante el uso de las funciones? Porque ustedes van a hacer un menú y ese menú, en primera instancia, debe estar dividido en pedacitos. ¿Cuántos pedacitos? Si se pueden 20, es muy bueno, pero si se pueden 50, es mucho mejor. ¿Sale? A lo mejor si yo ocupo 20 pedacitos, yo agarro un pedacito, a lo mejor ese pedacito, el número de líneas que va incluido en ese pedacito pueden ser 100. Pero si yo hago 50 pedazos y agarro un pedacito, a lo mejor un pedacito, el contenido de ese pedacito a lo mejor van a ser 10 o 7 líneas. Por eso es bien importante, entre otras cosas, que ustedes hagan la mayor cantidad de funciones, la mayor cantidad de dividir su trabajo. Y entre otras cosas, para posibles y futuros errores, es más fácil encontrar
un error en pocas líneas que en muchas líneas. Entonces, para mí es bien importante el tema de funciones y el tema de ciclos. En este caso, nada más voy a explicar el ciclo while y el tema de funciones. ¿Más preguntas?